Bueno, en el anterior video ya le dimos solución a este ejercicio, ¿sí? En donde, bueno, obtuvimos ahí algunos datos, ¿sí? Bueno, vamos a verlo. Un dispositivo de cilindro émbolo contiene 0.5, tiene un volumen 1 de 0.05 metros cúbicos y una presión 1 de 200 kilopascales. Luego, en este estado, el resorte lineal que tiene una constante de resorte de una constante K de 150 kilonewton sobre metro. Está en contacto con el émbolo sin ejercer ninguna fuerza sobre él. Después se transfiere calor al gas, de modo que el émbolo sube y comprime el resorte hasta que el volumen dentro del cilindro se duplica. Es decir, el volumen 2 va a ser 2 veces el volumen 1, que viene siendo 2 por 0.05 metros cúbicos, serían 0.1 metros cúbicos. Luego, si el área de la sección transversal es de 0.25 metros cuadrados, determine la presión final dentro del cilindro. Bueno, digamos, ya lo determinamos anteriormente. Eh, Obtuvimos que la presión del resorte en el anterior ejercicio es de 120 kilopascales, ¿sí? También la presión del resorte. Y obtuvimos también que la presión del cilindro, pues eso ya la tenemos, que vale 200 kilopascales. También obtuvimos que el volumen 1, bueno, ya sabemos que vale 0.05 metros cúbicos. El volumen 2, que es 2 veces el volumen 1, 0.1 metros cúbicos. ¿Sí? Entonces, si yo realizo una gráfica, vamos a pensar, una gráfica presión-volumen, ¿sí? Presión-volumen, donde es metros cúbicos y kilopascales. Entonces, analizando esto, esa es otra forma de resolver este ejercicio. Ya aquí tenemos una presión del cilindro de 200 kilopascales. Y el volumen, pues tenemos dos volúmenes. Un volumen de 0.05, que sería el volumen 2, y 0.1, que sería digamos que ese 1, 0.1 sería el volumen 2 metros cúbicos. Obviamente acá ya sale, vamos a pensar, la presión en el resorte. Sería en total de esto serían 320, ¿no? O sea, 200 más 120, ya aquí serían 320 kilopascales. Ya sería la presión total, ¿no? Recuerde que la presión total es igual a la presión en el resorte más la presión en el cilindro. Ya definimos en el ejercicio anterior cómo determinar la presión del resorte, que nos dio 120 kilopascales, ¿sí? Bueno, entonces nosotros podemos también determinar este ejercicio de la siguiente manera. Nosotros tenemos una presión del cilindro, ¿sí? Vamos a pensar que está ahí. Y una presión del resorte. Cuando tiene un volumen de 0.05, digamos el cilindro, cuando está en las condiciones iniciales, tiene un volumen de 0.05 metros cúbicos. Entonces, aquí sabemos que la presión después subió, ¿sí? Pero la presión se mantuvo constante porque en un cilindro émbolo su característica principal es de que la presión se mantiene constante.
Entonces, si analizamos lo que es las presiones del cilindro, entonces cuando tiene un volumen de 0.05 tenía una presión de 200. Es decir, hasta ahí, hasta aquí. Luego, cuando tenía un volumen de 0.1, vamos a poner 0.1 metros cúbicos. Entonces, también como la presión es constante en un cilindro, su presión llegaba hasta 200. Este es la presión realizada por el cilindro, ¿no? La presión, recuerden, en un cilindro, la característica es que la presión es constante, tanto en el estado 1 como en el estado 2. ¿Sí? Entonces, si nosotros determinamos el trabajo del cilindro, recuerden que es presión por volumen 2 menos volumen 1. Entonces, yo tengo la presión que va de aquí a aquí, de este lado. Y la diferencia o volumen 2 menos volumen 1 sería volumen 2 menos volumen 1. Que esto me viene siendo 0.05. La presión en este caso serían 200 por 0.1 menos 0.05. Entonces, nosotros anteriormente determinamos el trabajo del cilindro por este método de fórmula y en cierto modo el trabajo del cilindro fue de 10 kilojoules. ¿Sí? Ahora, yo también puedo obtener el trabajo gráficamente. ¿Sí? El trabajo va a ser el área que se encuentra debajo de esto, o sea, lo que es el área cuadrada. Es decir, esta parte que está aquí. Vamos a poner un poquito más grueso y sería esta de aquí, o sea, esto. Este cuadrado sería el área o el trabajo que realiza el cilindro. Y para obtener el área de un cuadrado, sabemos que es lado por lado. Y el lado, digamos, sería 200 de un lado. Por el otro lado, sería por 0.05. 0.05. Esto me viene dando igualmente los 10 kilojoules. Esto para obtener el trabajo de una manera gráfica. Ese es el trabajo del cilindro. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con el resorte? El resorte como tiene una constante, un resorte tiene una constante K. Y esa constante, en cierto modo, hace que el trabajo o la fuerza se realice de manera simétrica. Es decir, vamos a pensar que son 320, hasta acá llegó el trabajo del resorte, pero como es constante, se pasa de una manera uniforme de esta forma. ¿Sí? Porque la presión es constante en el cilindro. Entonces sería así, en este punto. Entonces, este sería el trabajo del resorte. El trabajo del resorte. Ahora, ¿qué tengo ahora? Tengo un triángulo. Un triángulo sé que es base por altura sobre 2 para determinar su área. El área de un triángulo es base por altura sobre 2. Por lo tanto, la base, ¿cuánto sería? Sería esta de aquí. Esta sería la base y serían 0.05. ¿Sí? Por la altura, esta sería la altura. Esta sería la altura que serían 120. Esto dividido entre 2. Por lo tanto, el área de esta me viene siendo el área de base por altura sobre 2 serían 3
kilopascales, ¿vale? Entonces ya con eso, pues, obteniendo lo que es el trabajo total, son 10 del cilindro, del trabajo del cilindro y 3 del trabajo del resorte. Entonces serían el trabajo total, el trabajo del cilindro más el trabajo del resorte. El trabajo total serían 10 más 3, pues igualmente como en el ejercicio anterior, son 13 kilojoules. A lo que voy es de que tú puedes determinar el trabajo por medio de forma gráfica, como lo hicimos ahorita, o también lo podemos determinar por medio de fórmulas, como lo hicimos en el anterior ejercicio. Bueno, entonces, pues espero te haya ayudado. Si tienes alguna duda, por favor, me lo indicas.